Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, hoy tengo que pediros que os sentéis, os relajéis y preparéis un buen café, porque lo que os voy a contar hoy nos va a tocar el corazón a todas. Ya sabéis que aquí tratamos a nuestros actores favoritos como si fueran parte de nuestra familia, y cuando uno de ellos sufre, nosotras sufrimos con él. Pero hoy, por fin, podemos respirar tranquilas y sonreír. Hoy os traigo una exclusiva maravillosa de la revista italiana, Ci, que confirma lo que todas sabíamos. Nuestro querido Can Yaman no solo está bien, sino que ha resurgido como un verdadero ave fénix en tierras españolas. Imaginen la escena por un momento. Estamos en la histórica y preciosa ciudad de Toledo, aquí en España. El cielo está gris, cae una lluvia incesante, de esas que calan hasta los huesos. Y allí, en medio del temporal, corriendo bajo el aguacero, aparece él. Can Yaman. Pero no lo vemos abatido ni triste por todo lo que ha ocurrido recientemente en su país. Al contrario, las cámaras de la revista Ci lo han captado haciendo lo que mejor sabe hacer. Trabajar con pasión, demostrar su fuerza física y, lo más importante, regalar esa sonrisa que tiene el poder de iluminar hasta el día más oscuro. Como muchas de vosotras sabéis, las últimas semanas no han sido fáciles para nuestro turco favorito. Hubo un intento, bastante feo si me permitís decirlo, de manchar su imagen en Turquía. Se vio envuelto, de manera totalmente injusta, en una investigación que afectó a muchos famosos en Estambul. Fue un momento de angustia, donde la prensa de su propio país fue implacable y, sinceramente, bastante cruel. Él mismo tuvo que salir a pedir a los medios italianos y del resto del mundo que no se hicieran eco de noticias falsas. Y tenía razón, porque la verdad siempre sale a la luz. Fue liberado rápidamente porque, sencillamente, no había nada de qué acusarle. Fue una tormenta mediática, un mal trago del destino que intentó derribarlo. Pero, ¿qué hace un hombre fuerte cuando la vida le pone a prueba? Se levanta y sigue adelante. Y eso es exactamente lo que nos muestran estas fotografías exclusivas desde el set de rodaje en Toledo. Can Yaman ha aprendido una lección vital. No se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y vaya si está bailando. Lo vemos en las imágenes, atlético, imparable, rodando escenas de acción para su nueva serie, El laberinto de las mariposas. Y aquí viene un dato que me llena de orgullo. Esta es la primera serie que protagoniza íntegramente en español. Ya sabíamos que Can es un portento para los idiomas, hablando turco, italiano, alemán e inglés, pero verle desenvolverse en nuestro idioma, en castellano, es algo que nos emociona especialmente. Se nota el esfuerzo y el respeto que tiene por nuestra cultura y por nosotras, sus fans hispanohablantes. Hay una ironía preciosa y casi poética en todo esto, queridas mías. Fijaos en lo caprichoso que es el destino. En esta nueva serie, Can interpreta a Kaplan, un agente secreto que ha sido traicionado y acusado falsamente de un robo millonario. Su personaje tiene que vivir escondido, huyendo de la policía, a veces oculto en el doble fondo de una furgoneta, luchando por demostrar su inocencia y limpiar su nombre. ¿No os suena familiar? Es como si la ficción y la realidad se hubieran entrelazado. Can ha tenido que defenderse de acusaciones horribles en la vida real, al igual que su personaje, Kaplan, lo hace en la serie. La diferencia es que Can ya ha demostrado su integridad, y ahora utiliza esa experiencia, ese dolor y esa rabia contenida, para darle vida a un personaje que promete ser inolvidable. Es arte imitando a la vida. Y quiero destacar un detalle que me ha robado el corazón al ver el reportaje de la revista Ci. En una de las fotos, se ve a Can en un descanso del rodaje. Está lloviendo a cántaros. Un miembro de la producción se acerca para cubrirle con un paraguas, para proteger a la estrella. ¿Y qué hace él? En lugar de quedarse ahí, cómodo y seco, invita a la chica del equipo a meterse bajo el paraguas con él. Ahí, en ese pequeño gesto, es donde se ve la verdadera grandeza de un hombre. No en sus músculos, ni en su fama, ni en el dinero.
Se ve en su caballerosidad. Sigue siendo ese caballero de la vieja escuela, atento, protector, que se preocupa por los demás incluso cuando él es el protagonista. Un hombre que no es un ladrón, como su personaje, sino un señor de los pies a la cabeza. La revista Chi lo titula maravillosamente: Can Yaman vuelve al set como un héroe. Y no les falta razón. Después de la breve desgracia en Turquía, después de las habladurías y el miedo, aquí está, en España, triunfando. Ha pasado de estar detenido injustamente en su tierra natal, a ser aclamado y cuidado en nuestra tierra. Ha cambiado las sombras de Estambul por las luces de los focos en Toledo. Las fotos son impactantes. En unas lo vemos escondido en una furgoneta, metido en el papel de ese agente fugitivo. En otras, recibiendo instrucciones bajo la lluvia, totalmente empapado pero concentrado. Y en otras, entrando en su caravana, cegueramente agotado pero satisfecho. A sus 36 años, tras el éxito rotundo de Sandokan, en Italia, Can Yaman demuestra que no hay obstáculo que no pueda superar. Han intentado apagar su luz, han intentado ensuciar su nombre vinculándolo con asuntos turbios de drogas que quedaron en nada, pero él ha respondido con trabajo, con silencio y con esa profesionalidad que le caracteriza. Así que, amigas mías, quedémonos con esta imagen. Can Yaman, bajo la lluvia de España, sonriendo, trabajando y siendo el caballero que todas admiramos. La tormenta ha pasado, y nuestro héroe está más fuerte que nunca. Estoy deseando ver esta serie, no solo por la trama, que pinta apasionante, sino para verle renacer en pantalla, hablando nuestro idioma. Y es que, pensadlo bien, no es casualidad que haya elegido nuestro país para este renacer. Hay una conexión especial entre Can y España, una química que traspasa la pantalla. En estas fotos de la revista Chi, a pesar del cielo gris de Toledo, se le ve con una luz propia, esa que solo tienen los que están en paz consigo mismos. Se nota que aquí se siente seguro, querido y valorado por su talento, lejos del ruido y de la maldad que intentó rodearle en Estambul. Nosotras, sus fans españolas, tenemos gran parte de culpa en esa felicidad, porque siempre le hemos recibido con los brazos abiertos y el corazón en la mano. Además, tengo que confesaros algo: verle caracterizado como Kaplan, con ese aire de misterio y peligro, corriendo por las calles empedradas bajo el aguacero, nos adelanta que vamos a ver una faceta interpretativa suya brutal. Si ya nos enamoró en la comedia romántica y nos impresionó en la acción histórica, este papel de agente secreto, injustamente perseguido, tiene todos los ingredientes para consagrarle definitivamente aquí. Es el papel de su vida, en el momento justo. ¿Y qué queréis que os diga? Verle proteger a su compañera bajo el paraguas mientras él se moja. Eso no está en el guión, eso es pura esencia Can Yaman. Estoy segura de que El laberinto de las mariposas va a marcar un antes y un después, y nosotras estaremos aquí, en primera fila, para aplaudirle como se merece. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.